nuestro templo y glorificamos al Señor porque estamos en esta celebración, una de las celebraciones mayores, y puedo decir la mayor, que tenemos como hijos de Dios. Quiero hacer lo siguiente. Tengo el bosquejo, hermanos, aquí en mi celular y se los estoy enviando para los que puedan usar su celular. Se los acabo de enviar en el grupo de PIB Saltillo para que lo puedan ver. Y la siguiente cosa que quiero hacer, hermanos, es que abramos, por favor, nuestra Biblia en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, si tienen ahí su Biblia, por favor, hermanos, abran su Biblia en Ezequiel capítulo 28. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle lectura a unos versículos que están en este capítulo 28. Ahí voy a empezar en el versículo 11. Versículo 11. Ezequiel 28, 11 dice de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás para siempre y dejarás de ser. Dice ahí, y para siempre dejarás de ser. 16. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Creo que la mayor parte de nosotros sabemos que esta escritura refiere a Satanás, al enemigo de nuestras almas, al mismo diablo. A eso refiere esta parte de la escritura. Y dice aquí la escritura que Dios lo echó fuera, lo sacó. Y desde entonces el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, sabe que Dios ha creado el infierno para él, ha creado el infierno para él y sus ángeles, pero como sabemos, él se quiere llevar a la mayoría de los seres humanos. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando el Señor Jesús se levanta de la tumba, él vence completamente al enemigo para darnos ahora a nosotros salvación. Nosotros conocemos que la escritura
y la ley que puso el mismo Dios con respecto a lo que se debe hacer para el rescate de las almas es el sacrificio perfecto de un cordero sin mancha, para que así todas las personas que acepten ese sacrificio vayan a Dios. Sin embargo, el enemigo, el diablo, siempre ha querido estorbar y siempre ha estorbado esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Dios Todopoderoso la ha querido estorbar por siempre. Y cuando vino el Señor Jesús aquí a la tierra, Satanás sabía qué es lo que iba a hacer el Señor Jesús. Iba a completar la obra perfecta de salvación, la obra perfecta de redención, aquella obra que nos traslada de lo terrenal, de lo mundano, de lo vil, del destino al infierno eterno, juntamente con el diablo y sus ángeles, al reino de su amado Hijo, dice la Escritura, para que nosotros estemos para siempre con el Señor. Y empezó una guerra completa con el Señor Jesucristo. Desde el principio incitó a aquel rey para que matara la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y una vez más, viene por todo el trayecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, viene haciendo cosas el enemigo para que de esa manera la obra salvadora de Jesús no sea completada. Lo encontró allá en esos 40 días y 40 noches de ayuno, incitándolo a que dejara ese momento de contemplación con Dios y que interrumpiera el momento y también que interrumpiera la obra salvadora. Hasta le ofreció todos los reinos de la tierra y se atrevió, este enemigo se atrevió a decirle: yo te voy a dar todo esto si tú postrado me adoras. Si solamente te arrodillas un poquito, yo te voy a dar todo esto. Pero sabíamos que eso era mentira, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y así incitó a los religiosos, incitó a los gobernantes, incitó a los poderosos para que pudieran estorbar la obra salvadora de Jesús. Y cuando Cristo muere, y cuando Cristo dice consumado es, y cuando Cristo va a la tumba, aún ahí el enemigo quiere hacer de el Señor Jesús una mofa. Y por eso ocupamos este pasaje de Mateo 28, porque en Mateo 28 ahí viene la última estocada que hace el diablo en los versículos 11 al 15 para decir que Jesús no había completado la obra. Y quiero meterme ahí al bosquejo que les estoy compartiendo, la tumba vacía. Y hemos puesto el título de este mensaje: victoria absoluta. Cristo resucitó. Esta es una victoria absoluta. El enemigo no la quiere ver. El enemigo, yo creo que está totalmente enojado, está totalmente enrabiado. Dice la Escritura que él es como un león rugiente que siempre busca a quien devorar. Y en este momento de que Jesús, su cuerpo lo llevan a la tumba, él está pensando: yo voy a hacer creer a la gente que Jesús no resucitó. Sin embargo, eso no le sirve. ¿Por qué? Porque en este pasaje de la Escritura encontramos que la tumba está vacía, perdón, porque Cristo, Jesucristo, resucitó de entre los muertos. Y entendemos, los ángeles dieron las buenas nuevas y abrieron el sepulcro. Los ángeles dieron las buenas nuevas y abrieron el sepulcro. Dice ahí la Escritura, en el capítulo 28, hubo un gran terremoto, versículo 2, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
Y aquí pues la pregunta está, ¿los ángeles tuvieron que abrir el sepulcro para que Jesús saliera? Pues claro que no, porque cuando ellos vinieron a la tumba, el Señor Jesús ya había resucitado, pero era necesario que la gente que viniera en ese momento se diera cuenta que la tumba estaba vacía porque el Señor ya no estaba. Dice que ese ángel o esos ángeles tenían un aspecto como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve, de tal forma que las personas que estaban ahí, dice, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no tengan miedo ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ustedes lo vieron molido, ustedes lo vieron deshecho en su humanidad, pero quiero decirles, a esta hora de la mañana, cuando empieza el primer día de la semana, como se levantan los rayos del sol una vez más, les quiero decir que no está aquí, porque él ha resucitado, como les dijo, que vinieran y vieran el lugar donde había sido puesto y que él ya no estaba. Los ángeles dieron estas buenas noticias y abrieron el sepulcro. ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! ¿Se acuerdan cómo cuando nació Jesús, los ángeles dieron esa noticia de que Jesús venía a la tierra? Pero ahora también los ángeles dan la noticia de que Jesús se ha levantado. En ningún otro caso en la historia de la humanidad, los ángeles están activos para decir que Jesús está vivo, que Jesús ha vencido la muerte, que Jesús ha matado a la muerte, que Jesús se ha levantado de la tumba fría, que Jesús ha derrotado a este enemigo que es la muerte. Pero también los enemigos del Rey de Reyes fueron vencidos. ¿Quiénes eran los enemigos? Anás y Caifás, los sacerdotes, el sistema religioso completo de ese momento, el que luchó para que todos se incitaran para que mataran a Jesús, en este momento también son derrotados. Todas las mentiras y todas las ilegalidades que ellos habían cometido para matar a Jesús, lejos de que eso le trajera una pérdida a Jesús, le hizo más glorioso, le hizo más victorioso, porque eso es lo que hace Jesús. Cuando luchamos contra él, no vamos a vencer. ¿Por qué? Porque entre más luchamos, su victoria se ve todavía más grande. El poder político, ahí estaba Pilato, ahí estaba Herodes con todo su séquito, y esos enemigos de Jesús no pudieron detener políticamente, ni legalmente, ni gubernamentalmente pudieron detener que Jesús resucitara de entre los muertos. Ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, esos fariseos que habían perseguido a Jesús por todo su ministerio, creyendo que habían ganado, incitados por el diablo, porque vieron a Jesús derrotado en una cruz. Pero resulta que ahora se levanta victorioso porque la tumba está vacía. Pero también los amados discípulos de Jesús, al verlo, lo adoraron y se alegraron. Aquí viene la otra parte. Dice que Jesús se acercó a ellos, si ustedes ven ahí, ¿verdad? En Mateo 28. Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos, en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya lo habían creído y quizá algunos estaban dudosos, sin embargo obedecieron y se fueron allá. Y dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. ¿Cómo es que habrán adorado? Seguramente se inclinaron, seguramente exclamaron. Recuerden que los hebreos son muy expresivos para denotar su gozo o denotar también su tristeza. Ellos pueden saltar, dice David en el libro de los Salmos, que saltan como corderitos de la manada porque están alegres y están felices. Sin embargo, dice que algunos dudaban, pero ahí estaban para adorar a Jesús. Ahí estaban para reconocer el poderío de Jesús que se había levantado de entre los muertos.
Este día, el día de resurrección, el domingo de resurrección, el primer día de la semana, los cristianos celebramos la más grande verdad, el hecho histórico más grande que tenemos los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Glorifico al Señor, hermano, hermana, que se ha levantado hoy en nuevo horario, hoy en un día quizá fresco, pero usted se ha levantado porque ha venido a adorar al Señor, porque celebramos el día más grande de victoria para los seguidores de Jesús. Y les pongo como dato interesante acerca de los musulmanes, que ellos con orgullo presentan los restos de su profeta Mohammed, diciendo, aquí están los huesos de nuestro profeta. De hecho, ellos cuando van a la Meca, antes de llegar a ese lugar de adoración, ellos primero pasan ahí para contemplar la tumba de su profeta. Los cristianos adoramos al Cristo verdadero, al que venció a la muerte y dejó la tumba vacía. También los budistas, ellos dicen, nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda. Aquí está. Ellos expresan esa manera. ¡Qué pena! Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. O sea, somos los más dignos de burla, somos los más dignos de ser disminuidos, somos los más dignos de que alguien se ría de nosotros, pero la tumba de nuestro Señor Jesús está vacía. Incluso se han estudiado tantas cosas en esta cuestión de la arqueología y se ha comprobado una y otra vez, que los huesos de Jesús nunca los van a encontrar. Nunca los han encontrado y nunca los encontrarán porque Cristo se levantó de la muerte. Los chinos también, ellos dicen, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. Qué pobreza, qué derrota, porque los musulmanes, los budistas y los chinos no pueden decir lo que nosotros podemos decir. Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene, Cristo está con nosotros. Solamente los cristianos podemos mostrar al mundo una tumba de Jesucristo donde podemos decir, aquí está la tumba, pero Jesús no está. Aquí está la tumba, pero Él ha resucitado. Aquí está la tumba, pero Él no se encuentra en este lugar. La tumba vacía porque Jesucristo resucitó. Y acompáñenme en esta parte porque dice, Jesucristo resucitó y venció al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo venció, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Por eso les leí esta parte de Ezequiel, donde habla acerca de aquel que tiene el imperio de la muerte. Satanás siempre va a buscar la muerte, siempre va a buscar la muerte, porque dice Juan 10:10, que es un versículo que todos conocemos, ¿verdad? Dice ahí que Él vino para hurtar, matar y destruir. Siempre busca eso, hurtar, matar y destruir. Les estaba compartiendo este video que encontramos allá en el cerro del pueblo, que a la punta pusieron una cruz vacía, y la cruz vacía es el símbolo de la victoria de Jesús, porque ahí está la cruz que representa la muerte, pero el que murió ahí ya no está. Sin embargo, a mí me llamó la atención el hecho de que las personas, los muchachos que se drogan, las personas que hacen este mal, van a grafitear todo el lugar ahí y lejos de dejarlo hermoso, lo dejan feo, lo dejan con ese sentido de tétrico, de muerte, de derrota. Pero Jesús está, Jesús reina, Jesús es vivo. Ni siquiera puedo decir está vivo, sino Jesús es vivo, alguien que no cambia, que su vida y su eternidad en Él nunca van a cambiar. Por eso aquí el escritor de Hebreos, que pone a Jesús como el triunfante,
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que nosotros somos carne y sangre. Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y eso es, al diablo le duele esto. Al diablo le duele que nosotros proclamemos la verdad de Jesús. Al diablo le duele que nosotros adoremos al Dios eterno, al Dios que venció a la muerte. Y me encanta aquí porque dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto quiere decir que Jesús mató a la muerte cuando él se levantó de entre los muertos. Jesús es vida. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús vive y reina para siempre y el diablo ha sido derrotado, aunque él tenía el imperio de la muerte. Primero de Corintios 15:55, Pablo con toda autoridad dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene poder sobre él, está diciendo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero eso ya no tiene ningún efecto en nosotros porque Jesús ha vencido a la muerte. Glorificamos al Señor por eso y nosotros ahora mismo también podemos decir que aunque tenemos esta vida terrenal, sabemos que nuestra vida terrenal termina aquí. Pero cuando nosotros cerremos los ojos en este lugar, nosotros los abriremos en la misma presencia del Dios Todopoderoso, de Jesucristo que venció a la muerte. Y así como Él se levantó de los muertos y también Dios le dio ese cuerpo glorificado, también nosotros lo tendremos juntamente con Él y así estaremos por la eternidad, alabando, glorificando, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo allá en el reino de los cielos. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, la mentira que dijeron los líderes religiosos y políticos ahí en los versículos 11 al 15 no tuvo efecto. Les estaba diciendo que esta era la última estocada, el último intento de Satanás para decir, derroté a Jesús. Pero miren, mientras ellas iban, aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, porque siempre al diablo le ha gustado la corrupción, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que el diablo siempre se ha encargado de esto, pero déjenme decirles y recordamos, los pobres seguidores de Jesús, los apóstoles y los discípulos seguidores de Jesús, estaban allá arrinconados, nadie se pudo acercar, tuvo que venir alguien diferente a pedir el cuerpo de Cristo. Anoche lo estábamos viendo, alguien diferente tuvo que venir José, tuvo que venir Nicodemo, estos dos hombres que aparentemente estaban escondidos en este momento por su representatividad social, vinieron ante las autoridades y pidieron el cuerpo de Jesús, pero los seguidores de Jesús no vinieron. Y se imaginan cómo iban a venir si ahí en la tumba estaban aquellos soldados. No pudieron hacerlo. Y el enemigo siempre ha creído, siempre ha buscado la manera de cómo que nosotros no creamos, que la humanidad no crea en Jesús, pero Él se ha levantado. Y ahorita yo les puedo asegurar, hermanos, que miles de personas, millones de personas están, algunos en los templos, algunos como nosotros que estamos en línea,
pero todos estamos celebrando la resurrección de Jesús. Aquí en Saltillo, aquí en Coahuila, aquí en México y en muchas partes del mundo. De hecho, ayer ya lo hicieron a los que van adelantados y hoy nosotros en esta parte del hemisferio estamos nosotros celebrando la resurrección de Cristo, y el diablo, a pesar de que ha buscado la manera de engañar, no ha logrado conseguir que después de más de 2000 años, después de muchos años, el Señor Jesús sigue teniendo la preeminencia, sigue teniendo victoria, sigue teniendo todos sus seguidores que proclamamos la verdad de Jesús. Y además, por eso también el apóstol Pablo puede decir con gran libertad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este versículo tiene mucha profundidad, pero también tiene mucha realidad. A través de la historia, en más de 2000 años, ha habido mucha gente que por creer en la resurrección de Cristo, el enemigo los ha perseguido y ha matado a mucha gente. Los ha exhibido de manera cruenta y difícil. Sin embargo, nunca el diablo ha podido callar el hecho de que Jesús vive, de que Jesús se levantó de la muerte, de que Jesús no está en la tumba. También se han escrito libros, millones de libros. Obvio es que el primero, que es la Biblia, y también el enemigo ha querido destruir esa palabra. Ha quemado millones de Biblias, ha cerrado fronteras para que no entre la palabra de Dios, ha incitado a hombres y a mujeres para que tergiversen la verdad bíblica. Pero ¿sabe qué? Después de más de 2000 años no lo ha conseguido y no lo conseguirá jamás, porque esta verdad va a reinar hasta que Cristo regrese una vez más aquí a la tierra, incluso porque en este momento usted y yo, si fuera necesario morir por esta convicción, morir por esta verdad que estamos viviendo, por esta verdad que estamos proclamando, por el hecho de saber que Jesús vive y reina, si es necesario morir, yo estoy completamente seguro que usted y yo iríamos a esa muerte, iríamos a ese sufrimiento, pero jamás negaríamos que Jesucristo se ha levantado de la tumba, porque esto ha pasado en los años pasados, en los de apenas, en los de hace mucho tiempo y en los de hace miles de años. Se ha vivido y se ha muerto en el nombre de Cristo para defender esa verdad de que Cristo vive. Nadie muere por una mentira. Está muy difícil que alguien muera por una mentira. Sin embargo, por esa verdad de que Cristo reina, muchos han muerto. Y vamos a ver esta parte. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo nos enseñan algo muy fuerte que quiero que repasemos hoy. Que Jesucristo es divino. Primera de Pedro 3:22. Quiero que por favor busquemos ese versículo, no lo escribí ahí, pero Primera de Pedro 3:22 dice de la siguiente manera: quien habiendo subido al cielo, miren qué hermosa escritura, quien habiendo subido al cielo, está hablando de nuestro Señor Jesús, está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo es contundente. Jesús vive y está en este sentido físico, espiritual. Permítanme decirles que él está sentado a la derecha de Dios con todo su poder, con toda su majestad, con toda su honra y toda su gloria. Pero dice ahí que por eso él tiene autoridad y a él están sujetos los ángeles. Aquellos que han venido y anunciado están sujetos a él. Las autoridades, toda autoridad en este cielo maravilloso, pero también aquí en la tierra. Porque la escritura dice, ¿verdad?, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. Y aún
como en ese tiempo pasó con Herodes, pasó con Pilato, pasó con Anás, pasó con Caifás, a pesar de que ellos estaban aparentemente ganándole a Jesús, lo cierto es que ellos, por su intervención desatinada, estaban cumpliendo las profecías que Dios había dicho más de 500, 600, 700 años en la historia antigua. Ellos estaban cumpliendo. Incluso cuando dijeron, ¿verdad? Aquellos sacerdotes, es necesario que mejor muera él y no que muramos todos. Y estaban cumpliendo una profecía de Isaías, estaban cumpliendo una profecía del libro de los Salmos. Gloria al Señor. A él están sujetos ángeles, autoridades, y la última que es potestades, que quiere decir todo poderío, e incluso el diablo y sus ángeles están sujetos a él. Están sujetos a él, porque dice que él vive y aún las potestades demoníacas nunca van a proceder si no es por la autoridad de nuestro Señor Jesús. Glorificamos al Señor por ello. Pero también dice que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo nos enseñan que tenemos una esperanza viva. Ahí en el mismo Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ahí, mire, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros no estamos fincados, por eso nuestra vida como cristianos no está fincada en algo efímero, no está fincada en algo que se mueve, que tambalea. Aunque aparentemente por ratos, como que se ve que estamos perdiendo. Pero déjeme decirle que Jesús en toda la vida, en toda la historia, nunca pierde. Y alguien muy deportista dijo, pues mi Jesús nunca pierde, ni siquiera empata, siempre gana. Por eso aquí dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, la convicción, el hecho de la vida eterna, el hecho de la vida permanente en nosotros, no depende de nosotros, depende del Señor Jesucristo, quien se ha levantado de los muertos y nos ha dado esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Pero también la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo dice que nos enseña que tenemos acceso libre a su presencia. Tenemos acceso libre a su presencia. Y no voy a leer un versículo, pero recordemos, se nos ha enseñado mucho que a las 3 de la tarde, cuando muere Jesús, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo que tenemos libre acceso a la persona, a la presencia de Jesús. El libro de Hebreos nos enseña que Jesucristo es superior a todo y que en él tenemos el sacerdote, tenemos el intermediario, tenemos aquel que nos da vida y entrada por él a la misma presencia de el Dios Todopoderoso, del Dios Padre. Es como si usted tuviera un amigo muy cercano del presidente de la República o del gobernador, y que cuando usted llega ahí a las oficinas de este gobernante, le dijera, es que solamente díganle al presidente que lo busca y le pone su nombre, porque él me conoce a mí. Él me conoce a mí. Y por eso es importante que nosotros pensemos, Jesús te conoce a ti y en esa resurrección Él te dio la autoridad para tener ese acceso a su misma presencia. También que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahí está en Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Este versículo sí se los quiero leer. Me sé el 5, pero no el 6. Dice Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, porque él murió. Dice, el cual se dio a sí mismo
en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En ese tiempo se da testimonio, pero ahorita usted y yo somos el testimonio de que Cristo vive, el testimonio de que muchas iglesias ahorita están adorando a Jesús por su resurrección. Somos el testimonio de que Cristo vive, pero Él es el único mediador y podemos estar ahí delante de la presencia de nuestro Dios. Y por último, ahí en Mateo 28, que es nuestro versículo base, este versículo base, que hay una comisión que cumplir. Ya entendimos la resurrección, ya aceptamos la resurrección. Ahora vivamos la resurrección y hagamos de esta resurrección que mucha más gente la reciba, la comprenda, la disfrute y la comparta. Y esa es la comisión que nosotros tenemos. Por eso Jesús dice que se acercó a esa gente que le había seguido en el último momento que iba a estar aquí en la tierra y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué grandiosa esta parte, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús, que está diciendo: todo el poder, toda la autoridad que yo tengo, que ya les mencioné, la tiene en el cielo, la tiene en la tierra, para decirnos lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que les he mandado. Así que la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos enseñan que hay una comisión que cumplir. Efectivamente, y le felicito, usted está disfrutando en este momento la resurrección de Jesús, pero lamentablemente hay mucha gente que sí ha sido engañada por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de este siglo, por la serpiente antigua, por el diablo y Satanás. Los ha engañado como lo ha hecho en toda la historia y se quiere llevar al mayor número que pueda al infierno. Pero por eso estamos usted y yo aquí. Por eso nosotros hemos recibido la convicción por el Espíritu Santo de que Cristo vive y reina para siempre. Y ahora en ese poder de Jesucristo vamos a compartir. Yo no quiero que mis parientes se vayan al infierno con el diablo y Satanás creyendo estas mentiras ilusorias del diablo. Por eso tengo que compartirles. Yo no quiero que ninguno de mis vecinos, ninguno de mis parientes, ninguno de mis compañeros de trabajo, ninguno de mis compañeros de escuela se vayan por esa mentira del diablo que hasta ahora sigue haciendo esas mentiras, porque dice que él es mentiroso y padre de mentira. Pero ahora estamos usted y yo para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, decirles, amados hermanos, que este Cristo resucitado dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me encanta cómo lo dice aquí en Mateo 28, 20 al final. En tiempo presente lo dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo resucitó y como resucitó, con toda autoridad nos puede decir: yo estoy en este momento contigo y lo voy a estar hasta que este mundo se termine, porque yo te tengo preparado el cielo para ti. Hermanos, gloria al Señor que podemos tener esta convicción. Ahora, yo le pregunto, ¿está usted disfrutando de la resurrección de Jesús? Gloria al Señor. Compartamos también esta maravillosa noticia a todos los que nos rodean. Padre bendito, pues te damos gracias por este momento maravilloso de celebración, donde podemos decir que estás con nosotros, porque vives y reinas para siempre. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir, ayúdanos a disfrutar tu resurrección, pero también ayúdanos a compartir esta verdad maravillosa. Cristo vive y reina para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermano.